Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Inseguridad, por miedo, por incompatibilidad con lo que realmente nosotros queremos. Es decir, desde pequeñitos todo el tiempo nos están diciendo que a veces no somos capaces de realizar ciertas tareas. Por ejemplo, una persona que desea ser pintor y bueno, tiene todas las condiciones, tiene las competencias, pero sus padres les están diciendo, sus padres o las personas cercanas le están diciendo que ser pintor o ser un artista, que eso no es una profesión. En general, estas personas finalmente no tienen salida, y no solamente porque sus padres le están todo el tiempo diciendo, no, eso no es una profesión, realmente dedícate a estudiar algo que te dé para vivir. Y no solamente sus padres, sino también sus compañeros en el colegio te van a decir lo mismo, los profesores, la sociedad en general, y finalmente lo que va a llevar a estas personas es a creerse de verdad que ellos no son muy buenos para ello, y finalmente todo el tiempo le están diciendo, ¿por qué no estudias una carrera que realmente sea muy seria, que sea seria, con la cual te puedas ganar la vida? Y por ejemplo, si quieres ser pintor o artista, esto simplemente déjalo como un hobby para que tú te puedas entretener. Entonces, ¿qué crees que puede pasar en la vida de esta persona? Pues que definitivamente van a empezar a realizar y a creer que no son buenos para eso, y van a terminar realizando una tarea y van a terminar trabajando en algo que no les gusta y no los apasiona. Entonces, finalmente, esto es debido no a una creencia de ellos, no porque ellos creyeron en un principio, de que ellos no eran buenos para ser un artista, un pintor, sino fue por una creencia externa, en este caso, por ejemplo, de la familia, de la sociedad en general, que ellos no eran buenos para hacer eso, y que definitivamente un artista no va a poder, digamos, llevar una vida económicamente estable, porque esto realmente no es una carrera. Entonces termina estudiando y realizando algo que definitivamente no les gusta y no conectan. Entonces ahí mismo, así, de esta manera es que se implanta una creencia limitante. Y la pregunta es, ¿se puede eliminar creencias limitantes? Entonces, esa es la primera duda que se nos viene a la cabeza. ¿Cómo podemos cambiar esas creencias limitantes que están ahí en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, que finalmente nos imposibilita para nosotros poder realizar y lograr un objetivo que nosotros tenemos? Y después también podría venir otra pregunta, y es, ¿realmente nosotros queremos cambiar esas creencias limitantes? Porque el ser humano a veces no está preparado para sufrir un cambio de creencias, porque cuando nosotros queremos, digamos, cambiar algo en nuestro inconsciente, algo en nuestra vida, ¿qué significaría? Que debemos de adaptarnos a algo nuevo. Entonces,
la gran mayoría de seres humanos nos encanta estar como en esa zona de confort, y si crees que si en un momento determinado llegamos a creer que nuestra vida está bien, entonces ¿para qué debemos de cambiarla? Si nuestra vida está bien, aunque yo quiero lograr, aunque yo quiero, tengo un objetivo y me gustaría lograrlo, pero en el momento me siento cómodo con lo que tengo, entonces ¿para qué lo voy a cambiar? Por eso siempre acabamos creando, digamos, excusas que finalmente autoconvenciéndonos de que tenemos y llevamos la razón. Entonces, sería imposible eliminar nuestras creencias limitantes. La respuesta a esta pregunta es claramente que sí. Siempre, digamos, hay que tener en mente que nuestros pensamientos no son verdades absolutas e inamovibles, ¿sí? Porque a veces creemos y tenemos la percepción de algo y creemos que esa es la verdad. No, a veces es nuestra verdad, inclusive a veces ni siquiera es nuestra verdad, sino fue la verdad de personas cercanas, de la familia, de la sociedad, que nos la dijeron a nosotros y finalmente terminamos por creérnosla. Por ejemplo, como nosotros creemos y vemos la realidad, no siempre es así. Así que cambiar una creencia limitante, en definitiva, este es un proceso de cambio. Este proceso de cambio, digamos que consiste en sustituir ¿qué? Una creencia por otra. Entonces, si tenemos una creencia limitante y la deseamos cambiar, debemos de, obviamente, sustituirla por una creencia potencializadora que nos ayude, obviamente, a lograr y alcanzar esos objetivos que nosotros tenemos. Es decir, si antes creíamos en algo y deseamos eliminarla, debemos, obviamente, sustituir esa creencia por otra completamente nueva. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos la creencia que correr 10, 15 kilómetros es imposible nosotros hacerlo, nuestra misión aquí, ¿cuál sería? Pues tratar de conseguir cambiar esa creencia y pensar que, digamos, a base de esfuerzo, de entrenamiento, vamos a poder conseguir y lograr ese objetivo. Entonces, claro, si yo en mi inconsciente todo el tiempo estoy pensando, no, es que correr 10, 15 kilómetros, eso es para personas, para deportistas de alto rendimiento, y pues yo, una persona común y corriente que voy si acaso caminando a la esquina, pues es imposible yo lograr poder correr o trotar 10, 15 kilómetros, pero si empezamos a eliminar esa creencia limitante por una creencia así, siendo disciplinada, entrenando todos los días, quizás hoy voy a correr 1 o 2 kilómetros, mañana va a ser 3, 4 y me voy a ir retando y voy a ir volviéndome disciplinada, obviamente voy a lograr conseguir correr esos 10, 15 kilómetros. Este es solamente un ejemplo. Hay muchas cosas que nosotros deseamos lograr, pero inmediatamente ya tenemos, digamos, esa información, yo la llamo tóxica basura en nuestro inconsciente, que es lo que hace que nuestro consciente digamos, la ejecute. Entonces ya tenemos esa creencia, nuestro cerebro es como un computador, todo el tiempo le estamos guardando información, se inició a guardar información inclusive desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, y fueron pasando los años, lo que nos dijeron nuestros padres, los profesores, la sociedad, lo que escuchamos, a veces experiencias traumáticas se quedaron ahí implantados todos esos recuerdos, emociones en nuestro inconsciente, y hoy en día la gran mayoría de decisiones que estamos tomando en el presente es producto de esa información que está ahí, y podemos ver que a veces no logramos esos objetivos, esos sueños que queremos por la información que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo se puede llegar, digamos, a producir ese cambio? Si deseamos tener un cambio de una creencia limitante, lo primero que debemos de hacer es como identificar cuál es esa creencia limitante. Ese es el primer paso. Para cambiar debemos darnos cuenta que debemos de cambiar, porque obviamente pues yo quiero lograr muchas cosas, ustedes quieren lograr muchas cosas, terminar una carrera, viajar, conseguir la pareja de sus sueños, pero entonces primero que lo que debes de hacer es identificar qué es lo que deseas, y así paso a paso empiezas a elegir y empezamos a identificar, empezamos a ahondar
cuáles son esas creencias limitantes que no te dejan lograr y alcanzar esas metas que tú tienes. Así que existen diferentes ejemplos de creencias limitantes que pueden, digamos, afectar nuestro día a día, como hay una lista y obviamente las creencias esas creencias limitantes son muy grandes, pero algunas de las creencias limitantes más comunes son, por ejemplo, creencias acerca del dinero. ¿Qué tú piensas del dinero? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que tener mucho dinero es malo, que tener dinero nos aleja de la espiritualidad, y esto es un tema que también tiene que ver mucho con la religiosidad, con lo que a veces nos enseñan, digamos, digamos, religiones que yo llamo religiones limitantes, que nos impiden y nos desconecta de la verdadera espiritualidad, porque la verdadera espiritualidad es nosotros ser abundantes en todo, en toda nuestra vida. Entonces también las creencias, digamos que para nosotros poder ser un emprendedor, para poder realizar un proyecto personal, debemos primero pasar por miles de pasos para poder lograr ese objetivo. Las creencias limitantes que tenemos sobre los trabajos, que cierto tipo de trabajo solamente se lo pueden dar a ciertas personas que son de diferentes estratos sociales. Entonces, uno, primero identificar qué creencia limitante nos está a nosotros imposibilitando de lograr ese objetivo que nosotros queremos. Otra forma para cambiar es estar dispuesto. Debemos de estar dispuesto al cambio porque aquí puede ocurrir dos cosas. La primera, como lo dije inicialmente, no todo el mundo desea cambiar. Digamos que puedes darte cuenta que existe una creencia limitante en nuestra vida, pero simplemente deseamos y queremos seguir igual con nuestra vida. El miedo, digamos, al cambio, simplemente nos sentimos a gusto con la situación como estamos actualmente, hace que nosotros no queramos ni siquiera mover un solo dedo. Les pongo un ejemplo. No sé si les ha pasado, conozco muchas personas, de hecho hay personas que vienen a mis consultas y es, por ejemplo, tienen muchos sueños de viajar, de conocer diferentes ciudades, inclusive de su propio país, o conocer diferentes países, pero simplemente no se atreven y no lo hacen porque no pueden montarse en un avión porque el miedo los invade, porque ellos piensan que si se montan en ese avión, el avión se va a caer. Entonces, inclusive son personas que llegan a los 70, 80 y mueren, sin siquiera poder lograr su sueño, y no es porque no tengan el dinero, no tengan el tiempo, tienen todas las condiciones para hacerlo, pero lo único que los está inhabilitando para poder lograr ese sueño es esa creencia limitante que tienen de que si se montan en un avión, definitivamente se van a morir porque ese avión se va a caer. Entonces, ellos saben que tienen esa creencia, que es limitante, que los está desconectando de esos sueños que desean, pero simplemente no lo quieren cambiar, se sienten cómodos y dicen, yo quiero viajar, pero simplemente me da miedo subirme al avión, tengo todas las condiciones para hacerlo, pero no me interesa, simplemente pues tomo la decisión de no ir y de no hacerlo. El segundo ejemplo son esas personas que están dispuestas, listo, reconocieron que tienen una creencia limitante de que no quieren viajar porque les da miedo, pero entonces buscan ayuda, buscan, digamos, esos medios, esas opciones que les permitan desmontar esa creencia limitante que tienen para poder así lograr ese objetivo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Encontrar una nueva opción también, como hemos observado, digamos, este cambio de creencias significa siempre una creencia la debemos sustituir, ¿sí? Es decir, tú no vas a borrar un pensamiento así porque así. Normalmente cuando nosotros queremos cambiar algo, esto debe venir dado por un valor añadido. Ejemplo, cuando tú quieres cambiar el carro,
lo vas a cambiar por un motivo. Nosotros no cambiamos el carro porque simplemente hoy me levanté con ganas de cambiar mi carro, entonces voy al concesionario y lo cambio. No, vas a cambiar tu carro quizás porque ya tienes mucho tiempo con el carro que tienes, quizás el carro que tienes ya está empezando digamos, a verse afectado toda la parte mecánica, entonces necesitas cambiar el carro. Entonces vas a cambiar ese carro por un carro nuevo. ¿Por qué? Porque vas a tener un beneficio. Entonces, esa es una de las razones. Debemos de buscar un por qué vamos a cambiar esa creencia limitante. También, digamos que vamos a validar estas nuevas hipótesis o creencias. Entonces, esta etapa es cuando finalmente nosotros comenzamos a aplicar este nuevo pensamiento y pueden ocurrir varias cosas y entre esas cosas que pueden ocurrir es que todo nos salga muy bien. Entonces vamos a entrar en un pequeño bloque de hechos de que confirmen que esa creencia, digamos, y se va produciendo como un afianzamiento mayor de que sí nosotros deberíamos de haber cambiado esa creencia. Y antes de continuar, deseo saludar a Laura. Muchas gracias, Laura, por estar ahí. Ella nos hace una pregunta. ¿Es posible sacar la creencia? Toda mi vida creí un montón de cosas, ¿se pueden modificar? Un saludo especial para ti, Laura. Ya en un momento procedemos a responder tu pregunta. Carla nos dice, las creencias nos crean sentimientos. Laura, mira, es posible sacar todas esas creencias que nosotros tenemos, inclusive a veces las creencias, como lo dije en un principio, ni siquiera es una creencia de nosotros, ni siquiera fue porque algo nos sucedió, sino ha sido producto de toda la información que nosotros escuchamos. Por ejemplo, ahorita hablé sobre el tema de los viajes, ni siquiera a veces los miedos de montarnos en un avión es de nosotros, sino el miedo es de nuestros padres. Escuchamos una vez cuando teníamos 6, 7 años, que nuestros padres estaban teniendo una conversación, que por ejemplo tu papá le decía a la mamá, mira en las noticias lo que salió, hubo un accidente, un avión se cayó, murieron todas las personas, definitivamente nosotros no podemos montarnos en un avión porque andar en avión, subirnos y viajar en avión es peligroso. Entonces fue una creencia que en ese momento obviamente es una noticia que conmociona, es una noticia de alto impacto. Entonces escuchar eso, fuera de eso, la emoción que sentimos en ese momento, que es una emoción de miedo, la guarda en nuestro inconsciente y hoy en día decimos, yo no me puedo montar en un avión, me da nervios y no podemos identificar y no nos acordamos por qué, pero ahí es donde entramos a revisar en una consulta entramos a mirar de dónde vienen esos miedos y resulta que el niño a los 6, 7 años escuchó esa información y eso le imposibilita poder lograr todos los sueños que tienen. Entonces, la otra forma, retomando nuevamente el tema, después de que nosotros decidimos cambiar una creencia, es que las cosas salgan bien o también puede salir mal. Entonces, en el peor de los casos, y digamos que si podemos volver a un punto, nosotros tenemos que entrar a mirar cuál ha sido esa creencia limitante. Si ocurre que de pronto esa creencia limitante nos pudo ayudar como a deducir todas esas cosas que nosotros queríamos, que no queríamos que sucediera en nuestra vida, pero no pudimos identificar realmente la causa. Entonces ahí es donde yo digo que nosotros sí necesitamos un acompañamiento, necesitamos, digamos, una persona, un terapeuta que nos guíe, nos escuche, que podamos identificar entre los dos, porque a veces nosotros solo no vamos a ser capaces de identificar esa creencia limitante y por qué se dio esa creencia limitante en mí, por qué me lo creí, digámoslo de esta manera, por qué me creí que yo no era bueno para eso, por qué me creí que, digamos, yo soy muy de malas en el amor, qué fue lo que ocasionó que yo creyera eso y que hoy mi vida, digamos, yo no tengo una pareja estable, yo no sea feliz, yo no tenga, digamos, ese trabajo anhelado, ese trabajo de mis sueños, que fue lo que ocasionó que yo me creyera que en mi inconsciente guardar esa información fueron mis padres, fue la sociedad, fue lo que escuché de un amigo, que lo adopté para mí, lo guardé en mi disco duro.
y hoy en día hace que Lorena consciente no pueda, lo único que puede es ejecutar, digamos, esa información que tiene guardado mi inconsciente, y es la que hace que hoy en día tenga la realidad que tengo. Entonces, otro de los pasos para cambiar esas creencias limitantes es como identificar cuál es la dificultad. Por ejemplo, me pongo nerviosa, cuando estoy nerviosa y me cambia la voz, pero ¿qué es lo que hace? ¿Por qué me pongo nerviosa? Muchas personas tienen digamos, esa falsa creencia, no, es que yo no soy buena para hablar en público, es que cuando salgo, cuando me toca que dar una exposición, cuando me toca que hablar de un tema en específico delante de muchas personas, yo me pongo nerviosa, me tiemblan las piernas, me tiembla la voz. ¿Qué es lo que hace? Muchas veces cuando entramos a identificar por qué se origina esa creencia, resulta que esa creencia ni siquiera son de ellos. Escucharon a alguna persona que dice, no, es que yo tengo pánico escénico y eso no se lo deseo a nadie, tener que salir a dar una exposición delante de muchas personas. Eso realmente es algo que me ocasiona mucho miedo y eso no se lo deseo a nadie. Claro, cuando nosotros escuchamos que eso no se lo deseamos a nadie, inmediatamente pensamos, pues si ella está diciendo que eso no se lo deseo a nadie es porque realmente eso es horrible y yo no quiero pasar por esa misma situación. Quizás tú tienes muy buenas competencias oratorias, eres una persona sabia, inteligente, pero como escuchaste a esa persona hablar, que tuvo esa mala experiencia, mi inconsciente guardó esa información, digamos como que la adoptó para mí, yo me lo creí tanto que su miedo me contagió de su miedo. Energéticamente nosotros también nos podemos contagiar de miedos. Y la guardé, y hoy en día cuando me toca que salir digamos, a dar una exposición o una reunión de la empresa con un número determinado de personas, me tiembla la voz, me tiemblan las piernas y no soy capaz. Entonces la gran mayoría de esas creencias que nos impiden lograr, digamos, realizar nuestros sueños no han sido casi siempre por nosotros, sino infundidas por otras personas. A veces también, hace poco tuve un consultante que hace más o menos unos 6 meses lo despidieron de su trabajo y claro, es una persona que terminó una maestría, hace poco terminó un doctorado y tenía la falsa creencia, no, pero es que con este currículo que yo tengo es imposible encontrar trabajo y sobre todo que me paguen lo mismo que yo anteriormente ganaba. Entonces, o sea, inmediatamente dijo, imposibilitó su hoja de vida. Energéticamente y inconscientemente toda esta información la guarda, entonces eso es como una malla cuántica, con una malla energética que también hace de que por más que nosotros enviemos nuestras hojas de vida a otros lugares, como ya lo estamos mandando de esa forma inconsciente que definitivamente no nos van a llamar, pues finalmente, ¿qué sucede? Nunca nos llaman, nuestra hoja de vida pierde como energía, como luz. Entonces entramos a revisar por qué esa persona creía de que no la iban a llamar, por qué creían que no la iban a llamar, y entramos a verificar que eran unos miedos inconscientes, ni siquiera de ellos, sino de la familia. Desmontamos esos miedos por medio de una hipnosis y montamos nuevamente una información potencializadora, y en menos de una semana tenía varias ofertas de trabajo, y eso fue producto, digamos, de toda esa información potencializadora que se implantó ahí en su mente inconsciente, y que eso hizo que su mente consciente, Lorena consciente, pueda ejecutar todas esas órdenes y pueda lograr todo aquello que nosotros deseamos. Entonces, si necesitas acompañamiento para cambiar una creencia, por supuesto, muchas de las creencias están muy arraigadas y pensamos que en nuestra vida, digamos, no se pueden lograr grandes cosas, pero resulta que sí. Entonces, para mí lo más importante es que ustedes puedan buscar una persona que les ayude. Primero, a verificar de dónde nació esa creencia limitante. Asimismo, desmontar esa información y volver a montar información potencializadora que les ayude a ustedes también, digamos, a lograr todas esas metas y esos sueños para así tener una mejor vida. Y bueno, voy a ir cerrando. Este es un tema bastante extenso que creería que
daría un programa para 1 hora o más, pero ya el tiempo se nos está terminando. E invitarlos a todos ustedes a que nos visiten en nuestras redes sociales, Medita Consciente, también que me visiten en mi página web www.meditaconsciente.com. Y ahora sí, cierro, siempre deseándoles a ustedes, que les deseo con todo mi corazón que aprendan,